Ciudadanos iraquíes atestiguaron cerca de la base militar Ain al-Assad el impacto de algunos de los misiles lanzados desde Irán contra bases con presencia de militares estadounidenses en suelo iraquí. Fue el inicio de lo que Irán llamó la operación Mártir Soleimani, su respuesta por el asesinato del comandante de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria el pasado 2 de enero en un ataque estadounidense. Además, tras el ataque con misiles de esta tarde, Irán sostiene que habrá respuestas aún más devastadoras si Estados Unidos los vuelve a atacar. Donald Trump aseguró por su parte que todo está bien. La Fiscalía General de la República sostiene que el ataque en el que murieron 9 integrantes de las familias Levarón y Langford fue producto de una confusión. El grupo criminal de la línea creía estar atacando a los Salazar de Sonora. Y frente a embajadores y cónsulos, el presidente López Obrador asegura que en América Latina se empieza a hablar de México como el hermano mayor. En la ceremonial relegan por error a la embajadora de Estados Unidos, Marta Bárcena, a las últimas filas. Y los tamaleros de la Ciudad de México se adaptan con dificultad a la restricción para dar bolsas de plástico de un solo uso. Muy buenas noches en punto. Fue a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México, cuando se reportó el primero de una serie de ataques que lanzó la Guardia Revolucionaria de Irán en contra de bases militares estadounidenses en suelo iraquí. Y esto como parte de lo que denominaron Operación Mártir Soleimani, en respuesta al asesinato el jueves pasado, también en territorio iraquí, de varios funcionarios iraníes, entre ellos el poderoso general Qasem Soleimani. El primer ataque se registró a las 5 de la tarde con 23 minutos hora de México. La televisión iraní reportó que el blanco fue la base Ain al-Assad, al oeste de Irak, que alberga a las fuerzas de Estados Unidos. En este ataque se dispararon al menos 13 misiles. Minutos más tarde se confirmó un segundo ataque con 8 misiles a la base de Irbil, que también alberga soldados estadounidenses. Habría ocurrido un tercer ataque en la base de Taji, al norte de Bagdad, cuyo impacto no ha sido confirmado. Se estima que la presencia estadounidense en bases iraquíes es al menos de 6.000 elementos. La televisión iraní informó que ese país advertía de respuestas aún más devastadoras en caso de un nuevo ataque de Estados Unidos. A las 8:30 de la noche, en Twitter, el canciller iraní Javad Zarif escribió: Irán emprendió y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para atacar la base desde la que se lanzó un ataque armado cobarde contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No pretendemos la escalada ni la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión. Después de los ataques con misiles se esperaba un mensaje del presidente estadounidense. A las 8:45 de la noche, solo tuiteó esta expresión: todo está bien. Misiles fueron lanzados desde Irán a 2 bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de bajas y daños están teniendo lugar ahora. Hasta ahora bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, por mucho. Haré una declaración mañana por la mañana. Esta noche, la Autoridad Reguladora Aérea de Estados Unidos prohibió a vuelos civiles operar sobre el espacio aéreo de Irán, Irak, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Mientras que en Bagdad, en el amanecer ya del miércoles, miles de personas salieron a protestar.
Bueno, hasta este momento no sabemos si hubo víctimas estadounidenses como consecuencia de este ataque, de este envío, lanzamiento de misiles desde Irán, lo que será sin duda un dato crucial, dicen todos los expertos, para saber si esto va a escalar o no y sobre todo cuál sería la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Durante el día, antes del lanzamiento de los misiles en Irán, ocurrió una tragedia. Esta es la información. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En las primeras horas de este martes, durante el entierro del general Soleimani en su natal Kermán, en el que participaron millones de personas, se registró una estampida en la que murieron al menos 56 personas y más de 200 resultaron heridas. En ese contexto, el canciller Zarif había advertido que Estados Unidos recibirá una respuesta definitiva y certera por este acto atroz en el momento y el lugar donde más le duela. Al mediodía, Trump respondió: They're allowed to kill our people. They're allowed to maim our people. They're allowed to blow up everything that we have, and there's nothing that stops them. And we are, according to various laws, supposed to be very careful with their cultural heritage. And you know what? If that's what the law is, I like to obey the law. But think of it. They kill our people. They blow up our people. And then we have to be very gentle with their cultural institutions. But I'm okay with it. It's okay with me. I will say this. If Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences, and very strongly. Esto fue lo que ocurrió durante el día. Estas declaraciones fuertes del presidente Donald Trump ocurrieron antes de esta respuesta, de este lanzamiento de misiles por parte de Irán y del tuit del presidente Donald Trump diciendo que era hasta mañana cuando iba a hablar. Primero iban a evaluar exactamente cuáles habían sido las consecuencias de los misiles. Y por cierto, esta noche, hay que decirlo, otra tragedia. Allá en Irán, medios internacionales reportan que un avión comercial Boeing 737 ucraniano se habría accidentado con 180 pasajeros en el suburbio de Paran, cerca del aeropuerto de Teherán, de acuerdo con la agencia Al Jazeera. La aeronave tenía como destino el aeropuerto internacional de Kiev y el accidente habría ocurrido minutos después del despegue. En el reporte de la televisión iraní se hace referencia a que el accidente habría sido causado por problemas mecánicos. Tenemos en la línea de En Punto, se encuentra Marina Villén, ella es corresponsal de la agencia de noticias EFE y se encuentra justamente en Irán. Me van a dar en unos instantes, ¿tenemos la llamada o no la tenemos para ir directamente con ella? Si no, en unos momentos más le tendremos esta llamada desde Irán para saber exactamente qué fue lo que pasó allá. ¿Hay relación o no hay ninguna entre este accidente de un avión y lo que le narrábamos hace unos instantes? Vámonos por lo pronto aquí en México. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió esta mañana, estaba planeado, con integrantes de la familia Levarón para informarles sobre los avances de la investigación del asesinato de 3 mujeres y 6 niños de sus familias en noviembre pasado. La Fiscalía, le decíamos, sostiene como su principal hipótesis que se trató de una confusión. La información de Raimundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco. Según la familia Levarón, las autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada les dijeron que tienen identificadas al menos a 40 personas que participaron en el ataque del pasado 4 de noviembre y estarían relacionadas con el grupo delictivo La Línea. Se sabe por testimonios y declaraciones y ya se está edificando el grupo y ya tienen muchos apodos. Es más o menos como va la cosa. ¿Una actuación criminal? Sí, pues sabemos que están por el lado de Chihuahua, nos lo dijeron. Según la Fiscalía General, la mañana del 4 de noviembre, los presuntos sicarios de La Línea esperaban una incursión de integrantes del grupo delictivo Los Salazar, que tienen presencia en Sonora. Las familias atacadas viajaban de La Mora en Bavispe, Sonora, rumbo a Janos, Chihuahua, a través de un camino de terracería. Los integrantes de las familias Miller, Levarón, Langford y Johnson fueron atacados mientras se dirigían a Chihuahua. Los que tienen detenidos, al parecer, la teoría es de que ellos dicen que se confundieron, que ellos creían que una caravana de sicarios que viven en Sonora iban pasando y que les dispararon a ellos. Para nosotros es casi imposible creer.
esa versión, que ellos no tenían conocimiento de que los que estaban pasando no eran sicarios. Los ataques fueron, según las autoridades, casi simultáneos. El primero se dio contra una camioneta Yukon que manejaba Ronita Miller, que viajaba con 4 de sus hijos. Los sicarios les dispararon desde este cerro. Después, el encargado de esta operación les ordenó a los sicarios prenderle fuego a la camioneta. 20 kilómetros más adelante, un segundo ataque ocurría en contra de las camionetas que conducían Christina Langford, Dana Langford y sus hijos. Según la Fiscalía General, a los sicarios se les ordenó parar el ataque cuando descubrieron que había niños en las camionetas. Hasta el momento hay 3 personas detenidas con orden de aprehensión, entre ellos el director de la Policía Municipal de Janos, Chihuahua, Fidel Alejandro N. También hay otras 4 personas arraigadas, a quienes se les relaciona con el cártel de la línea. Ellos entonces están confesando de que en Sonora hay caravanas de asesinos que andan por los caminos de nuestras comunidades, en donde participan en masacres el director de Seguridad Pública de Janos, y entonces ¿quién se va a hacer responsable? En Estados Unidos, el FBI habría detenido a otra persona relacionada con este asesinato. El próximo domingo, se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite en Bavispe, Sonora, a los familiares de las 9 personas asesinadas. Hay cierto grado de ineptitud, o sea, de incompetencia, pero sí con todas las 2 acciones yo agradezco mucho que se nos recibieron y que ahora sí nos llenaron de poquita más esperanza. Y ojalá logremos adquirir una fe completa. En otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este martes a lo ocurrido ayer en Anenecuilco, en Morelos, donde un policía estatal desenfundó una pistola cuando trataba la policía de contener una protesta de campesinos. Según el comisionado de seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz, el comandante a cargo de esa primera línea no tuvo tiempo de cerciorarse que ese elemento no estuviera armado. Se le dio vista a asuntos internos para que investigue y llame al comandante y al elemento que sacó el arma, el cual... ¿Quién es el comandante? Es un comandante que se apellida Santiago. Ya yo me entrevisté con él, ya tengo su informe escrito. ¿Y qué le dijo? Únicamente dice que no le dio tiempo a revisar que este elemento que venía de otra comisión se desarmara y por eso llegó armado. El presidente López Obrador reiteró durante su conferencia de prensa de esta mañana que su seguridad no estará a cargo de personas armadas. Yo he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado. No tengo guardaespaldas. Es una ayudantía, por lo general son mujeres que me apoyan, como su nombre lo indica, es una ayudantía porque me entregan documentos escritos y me están apoyando siempre. Y también procuran que no me apachurren, pero no tienen armas. Sí. Ayer un elemento de seguridad del estado de Morelos, según el propio video, estaba armado, presidente. Sí, pero del estado de Morelos, es que como yo tengo que ir a los estados y van los gobernadores y cada quien pues tiene su estrategia, ¿no? Sí. Jóvenes. Bueno, y vamos, justamente le decía, tengo en la línea de En Punto, se encuentra Marina Villene, ella es corresponsal de la agencia de noticias EFE, se encuentra en Teherán, en la capital de Irán. Le decía que se reporta la caída de un avión que se habría accidentado. Gracias, muy buenas noches, Marina, adelante con la información. Hola, buenos días desde Teherán. Se ha accidentado un avión ucraniano con 180 pasajeros y tripulantes a bordo. El accidente ha ocurrido cerca del aeropuerto internacional Imam Khomeini, al sur de Teherán. Se trata de un Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA.
que había salido del aeropuerto iraní con destino a Kiev y que al parecer por problemas técnicos se precipitó al suelo poco después del despegue. Hasta el momento no han trascendido cifras de víctimas ni más detalles del siniestro, pero a la zona se han desplazado ya numerosas ambulancias. Poco antes de este accidente se produjo, como también habéis comentado, el ataque por parte de la Guardia Revolucionaria iraní a una base militar en Irak en la que hay desplegadas tropas estadounidenses. La Guardia Revolucionaria ha informado de que este ataque es un primer paso de su dura venganza por el asesinato del comandante Qasem Soleimani y ha advertido de que si Estados Unidos toma medidas de represalia enfrentará una respuesta aplastante. También ha lanzado amenazas contra los países árabes aliados de Estados Unidos que albergan bases militares estadounidenses y les ha dicho que serán objetivo de los misiles iraníes si sus territorios son usados para lanzar ataques de represalia contra Irán. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marina Villén, corresponsal de la agencia EFE. Le decíamos esta tragedia esta noche allá en Teherán, donde por supuesto todas las miradas del mundo estaban puestas no por este tema, sino por supuesto por el envío de misiles en contra de bases estadounidenses en territorio iraquí. Nosotros continuamos con información aquí en nuestro país. Continúan graves 2 de los 3 sobrevivientes del ataque a una familia de paisanos el sábado pasado. Esto ocurrió en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo. Ellos regresaban a su país, estaban donde viven, Estados Unidos. Autoridades de San Luis Potosí, por cierto, confirmaron que sí eran originarios y que sí son originarios de ese estado, pero que esta vez estaban vacacionando en Monterrey, Nuevo León. La información de José Aguilar Noyola. El gobierno de San Luis Potosí confirmó que la familia Castillo, que fue atacada el sábado en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, nunca estuvo en su estado. Ellos no han estado viniendo a San Luis Potosí. En esta ocasión ellos se trasladaron de Oklahoma a Monterrey. Duraron una semana y media en Monterrey. Son originarios de Casita Blanca, una comunidad localizada a 40 kilómetros sierra adentro de la cabecera municipal en Agualulco, a la que no han regresado en 15 años. Actualmente solo la habitan 6 familias. Este pueblito ya está prácticamente abandonado, ya quedan muchas como se estaba viendo, algunas casas ya están solas. Desconocíamos que las personas que desgraciadamente tuvieron este acontecimiento fueran originarios de aquí del municipio de Agualulco. La familia salió de Monterrey rumbo a los Estados Unidos por una carretera llamada La Ribereña, un trayecto peligroso que comunica a Laredo, Miguel Alemán, Mier y Reynosa. El cuerpo de Óscar, de 13 años, fue entregado ayer a sus familiares. Aún continúan graves Rafael, de 48 años, y el menor Abdiel, de 10, mientras que Juanita se encuentra estable y fuera de peligro. Ellos lo que quieren es trasladar a esta familia a un hospital de San Antonio. Desgraciadamente, el parte médico no les permite hacerlo. En otras cosas, al mediodía el presidente López Obrador encabezó, como todos los años, desde hace ya muchos, la 31 reunión con embajadores y cónsules mexicanos en Palacio Nacional. Y ahí se dio un incidente menor, pero también hay que decirlo significativo por lo que dice de la organización. Vea usted, la información es de Carmen Jaimes. Al inicio del evento de embajadores y cónsules, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, fue colocada en una de las últimas filas, en una silla en cuyo respaldo se leía "Embajadores no titulares". En un tuit, la embajadora mostró su lugar en Palacio Nacional. Personal de la ayudantía le pidió que pasara a la primera fila y el propio vocero de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, habló con ella. Después, en un segundo tuit, la embajadora agradeció a quienes tomaron las medidas necesarias para que los embajadores, mis colegas, sean considerados. Tras este incidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los embajadores y cónsules su labor en el exterior para mejorar la imagen de México. Ustedes que nos representan en el mundo seguramente ya están notando, percibiendo que en este aspecto está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo. Ya de nuevo empiezan a hablar de que México
como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. En la ceremonia hizo reconocimientos a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, al subsecretario Jesús Seade, quien condujo las negociaciones del TEMEC, y al propio canciller Ebrard por su labor frente a la Cancillería. México tiene una democracia consolidada. Son muy contadas los sistemas democráticos que tienen el respaldo, la estabilidad y la capacidad política que tiene la democracia mexicana. En otras cosas, siguen tomadas las instalaciones de la Preparatoria 9 de la UNAM, localizada en la colonia Lindavista, aquí en la Ciudad de México. Desde el 12 de noviembre, sus alumnos se fueron a paro para denunciar casos de acoso sexual dentro del plantel. La información de Carlos Guerrero. No está bien todo el que estamos sufriendo las alumnas, el acoso, toda la corrupción, eso está muy mal, pero sí, muchos queremos regresar a clases. Los directivos no han dado ninguna solución, no han hecho absolutamente nada más que darnos como vueltas y vueltas y vueltas. Estudiantes de la Preparatoria 9 Pedro de Alba acuden casi todos los días afuera del plantel con la esperanza de regresar a clases. Desde hace casi 2 meses, jóvenes encapuchados tomaron las instalaciones para exigir un alto a la violencia de género y corrupción generada por algunos docentes y alumnos. Una de nuestras principales peticiones es acerca de todos los casos de violencia de género en la preparatoria. Hay muchísimos y la escuela solo se ha puesto a encubrir a todas esas denuncias. Tienen lentes para grabar cuando estamos en la alberca, piden dinero para pasar la materia y también los alumnos tienen como muchos grupos donde pasan fotos de las chicas y está complicado. El acoso no es nuevo en este plantel. En 2013, alumnos grabaron a un profesor mientras acosaba a un estudiante menor de edad dentro de una aula. Algunos padres de familia se han acercado a los paristas para exigirles la entrega del plantel. En el mes de diciembre hubo 3 días que mandaron a una persona para el levantamiento de denuncias y ni un solo alumno se presentó. Hoy ya no entendemos, ¿no?, como comunidad estudiantil y como padres de familia, entonces realmente cuál es el fin o qué está detrás. Ellos están inconformes, pero nos parece una incoherencia que les sea más importante recuperar las instalaciones que el bienestar de sus hijos dentro de ellas. La directora de la Prepa 9, Gabriela Martínez Miranda, no se ha pronunciado sobre la situación que prevalece en la escuela. Maestra, buenas tardes. Maestra, preguntarle, ¿robarle un minuto? ¿Por qué no hablar, directora? Autoridades de la UNAM se encuentran en negociaciones con los jóvenes paristas, con quienes se reunieron el pasado 6 de enero y se volverán a reunir esta semana para intentar reanudar las clases lo antes posible. Y la Prepa 9 no es la única escuela de la UNAM que se encuentra en paro prolongado. Desde inicios de noviembre, el colectivo feminista Mujeres Organizadas tiene tomadas las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Las jóvenes piden que se investiguen todas y cada una de las denuncias de violencia sexual presentadas por las alumnas. Esto, entre otras cosas, se ha dicho poco sobre ese paro allá en la Facultad de Filosofía. Y hace frío, mucho frío. Esta noche, una masa de aire frío provoca un descenso de temperaturas en gran parte del país. Son rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, esto en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Se esperan heladas en las zonas montañosas del norte y del centro del país. En la Ciudad de México, la temperatura llegaría a 1 grado en 6 alcaldías. Para mañana el Frente Frío 29 se extenderá en el Golfo de México, por lo que también se esperan lluvias en el oriente y sureste del país. Así es que a protegerse contra el frío. Y lo de eliminar las bolsas de plástico en la Ciudad de México no va a estar fácil y desde luego va a tomar tiempo. Hoy Santos Briz, desde temprano, se fue a recorrer puestos de tamales en la Ciudad de México y esto fue lo que encontró.
¿Cuántas da al día? Yo creo unas 50. ¿Cuántas bolsas compra? ¿Cuántas utiliza? Son por kilos. Yo compro por semana 2 kilos. Imagínese, si ahorita no me entregaran bolsa, ¿cómo me llevaría las cosas? Cada puesto trabaja unas 5 horas cada mañana. En ese lapso los tamaleros continúan repartiendo su producto en bolsas plásticas, amparados en el plazo que dio el gobierno de la capital para que las sanciones se apliquen hasta la tercera semana de enero. Lo que pasa es que todavía nos dieron chance de 15 días o 20 días para que sacamos todo lo que tenemos almacenado. No, pues es que entonces, ¿qué le vamos a hacer mientras a ese material que compramos? O sea, pues se tiene que acabar, mientras en lo que reemplazamos por otra cosa. En próximos días en tianguis, mercados y mercados sobre ruedas. Y estas tienditas pequeñas que en efecto pudieran ser como los más desinformados y en donde tendríamos que reforzar, pero no es que no se haya hablado con ellos. Llevamos desde hace un año trabajando con todos los sectores. Don José Luis Valdés atiende un puesto de tamales desde hace 33 años en la Avenida Obrero Mundial. Y esto opinó de la restricción al plástico de un solo uso. ¿Qué hago? Si llega usted a comprarme, ¿qué le digo? ¿Qué le doy a usted, por decirlo así, un tamal? ¿En qué se lo doy en la mano? ¿En el periódico? Periódico tengo. Papel estraza podría ser una solución, que también tengo papel estraza, ¿verdad? Pero eso fue como antes vendíamos. Yo cuando empecé a vender, vendí en el 87, empecé a vender y vendía con papel estraza originalmente. Y así los envolvíamos, o sea, un tamal con papel y vámonos. Nada más, no había tanta bolsa. Y aunque la autoridad aclaró que las bolsas plásticas están prohibidas, a pesar de que se argumente que son biodegradables, algunos comerciantes reaccionaron así. O sea, ¿usted está sobre la norma? Pues yo pienso que sí, porque aquí dice biodegradable. Prácticamente yo no soy químico para saber si eso no es biodegradable. Sí se puede, no va a ser fácil. Estas son las breves nacionales. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que entre 2018 y 2019 el robo de combustible disminuyó en 91%, ya que las pérdidas anuales pasaron de 20.403.000 barriles a 1.825.000. 7 jornaleros murieron y 33 más resultaron heridos luego de que un tren embistiera el autobús en el que viajaban. El accidente ocurrió en Guaymas, Sonora, y según las primeras indagatorias, el camión que transportaba a los trabajadores agrícolas iba a exceso de velocidad, por lo que no pudo frenar. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este mes se incorporarán 5,000 nuevos elementos a la policía capitalina para reforzar la seguridad en 8 cuadrantes. Entre ellos, los corredores comerciales y sociales de zonas como Polanco, Roma Condesa y Tacuba, en donde se han denunciado más extorsiones. Bueno, y antes de ir a una pausa, en Colima hay 2 playas muy especiales. Y son especiales porque son de origen volcánico. Se trata de la playa Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán, y El Paraíso, en el municipio de Armería, ambas divididas por el cauce del río Armería. Berta Reynoso nos cuenta por qué son tan especiales. Durante cientos de años, el material arrojado por el volcán de fuego de Colima es arrastrado por las lluvias hasta el cauce del río Armería. Las cenizas llegan al océano después de recorrer 95 kilómetros, a la altura de las playas Boca de Pascuales y El Paraíso. Luego, las olas regresan parte de estos materiales a la costa, lo que da origen a la arena volcánica, que es de color gris y es 4 o 5 grados más caliente que las arenas de color dorado. Son playas de color oscuro, de roca andesítica, como son las rocas del volcán de fuego. Al tener muchos silicatos, pues obviamente mantienen mayor temperatura y por eso son arenas muy calientes. De acuerdo a los pobladores, estas arenas de origen volcánico funcionan incluso como fertilizante para plantas. Tiene mucho mineral, es buenísima cuando la gente se lleva la arena y siembran ahí semillas y pronto germinan.
Además, la temperatura de la arena ayuda a desechar la teoría que sostiene que mientras más calor haya, mayor será el nacimiento de crías de tortuga hembras. A temperaturas más bajas, la proporción de machos es mayor. Sin embargo, hemos visto que la proporción, según la teoría, debiéramos tener más hembras porque está más alta la temperatura. Sin embargo, no. En todo caso, son bellísimas. Vamos a una pausa. Al regresar, rescatan una niña de 4 años a la que dejaron sin supervisión en un balcón en la alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. Los incendios forestales continúan ardiendo en Australia, donde ya han consumido más de 1 millón de hectáreas y han lastimado a millones de animales. Entre los esfuerzos que se hacen para salvar especies como koalas y otros marsupiales nativos de la isla, destaca el de un perro llamado Oso, quien fue entrenado para encontrar y rescatar a estas especies. Oso es un perro obsesivo-compulsivo que fue adoptado cuando era cachorro y que generalmente busca animales enfermos con fines de conservación. Ahora usa calcetines protectores en sus patas para revisar áreas quemadas por el fuego. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Sola, sin supervisión de un adulto, una menor corría peligro de caerse del balcón de su casa. Elementos de la policía capitalina la rescataron. Una niña. No le hablo, no es que si ponen una cobija se va a querer aventar. Sí, pueden tener un colchón o algo, unos sí, 3 colchones. Sí, algo que motive. Jenny, de 4 años de edad, fue vista por los vecinos en un balcón a 10 metros de altura en el edificio ubicado en Lago Mairán 12, Colonia Modelo, Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras policías intentaban entrar en el departamento 302 en el 3er piso, algunas personas trataban de calmarla. Yo cerrada la puerta, a que no se fijaron o lo hicieron adrede, ¿no? Dentro del edificio, policías y bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar al departamento. Afuera, en la calle, vecinos seguían intentando tranquilizar a la menor hasta el momento del rescate. Ya se metieron. ¿Ya? Ya. Ay, gracias. Jenny vive con su madre, identificada como Karina N., y su abuelo. Vecinos dijeron que siempre la dejan sola. Al lugar llegó la mamá, quien dijo que había salido a ver unos papeles y dejó encargada a la menor con el hombre. La niña fue llevada a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría de la Ciudad de México. Triste historia, pero la niña está bien. Vamos a una pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. En Estados Unidos, la NASA anunció que su satélite TESS, cuya misión es monitorear exoplanetas, es decir, planetas más allá del sistema solar, descubrió uno del tamaño de la Tierra y a una distancia de su estrella que le permitiría tener agua líquida. Se llamó al planeta TO-1700D y está a 100 años luz de nosotros. La misión TESS se especializa precisamente en planetas parecidos al nuestro, y este es su primer hallazgo. Para determinar las características de un planeta, el satélite apunta a un cuadrante determinado del espacio y monitorea los cambios de la luz de las estrellas cuando estos planetas pasan frente a ellas.
En la primera sesión del Parlamento venezolano del 2020, Juan Guaidó fue electo presidente interino por segundo año consecutivo. El líder opositor y legisladores afines se abrieron paso para ingresar al recinto que se encontraba bloqueado por la Guardia Nacional. Tras la llegada de Guaidó, el diputado Luis Parra, quien el domingo se autoproclamó presidente de la Asamblea, abandonó el recinto. Al finalizar la sesión, fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas justo cuando Guaidó y otros legisladores salían a pie. Dios mío, wow, Dios mío, sigue meneándose, señores, ahí va, se está cayendo, sigue meneándose. Este martes un sismo de magnitud 6.4 grados sacudió a Puerto Rico, el más grande ocurrido en la isla en más de 102 años. Al menos una persona murió, 8 resultaron heridas y más de 300 perdieron su hogar. La gobernadora Wanda Vázquez declaró estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional para atender las zonas afectadas. Y ya para despedirnos, luego del desastre nuclear ocurrido en la planta de Fukushima en Japón en 2011, esto como consecuencia, lo recordará, de un temblor de magnitud 9, se decretó una zona de exclusión de 207 kilómetros cuadrados para evitar que la gente se contaminara o entrara en contacto con la radiación. Menos de 10 años después, científicos japoneses y estadounidenses han detectado que la fauna del lugar no solo está regresando, sino que está prosperando en esta zona de exclusión. Gracias al uso de 120 cámaras trampa, lograron captar la presencia de zorros, de mapaches japoneses, de macacos, ceraus, que son un tipo de cabra de la región, e incluso una familia de cerdos. Los investigadores describen las poblaciones de animales en la zona de exclusión como abundantes, y esto gracias a la ausencia de humanos. Es grato ver que hay cada vez más animales, pero no deja de ser inquietante que seamos los humanos mucho peores para los animales que la misma radiación. En fin, muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos mañana aquí, en punto.